I believe that we are going to get along with the Russian people very, very well. Iron Curtain has descended across the country. And resolute action. I shall go to Korea. I am not and never have been a member of the Communist Party. We shall pay any price, bear any burden, support any friend, oppose any foe. Hell no! We won't go! We believe that peace is at hand. Will be regarded as an assault on the vital interests of the United States. We understand each other better, and that's a key to peace. El águila y el oso. Reportajes de la Guerra Fría. Fecha y lugar de origen 1950, Corea. Comenzaba el mes de agosto y Corea estaba encendida. Soldados estadounidenses, jóvenes e inexpertos, enfrentaban un ataque apoyado por los soviéticos. Solo un mes antes, tropas comunistas de Corea del Norte habían atacado el sur. Los sudcoreanos y sus asesores de Estados Unidos fueron tomados por sorpresa. El ejército sudcoreano estaba casi desintegrado. La capital, Seúl, había caído a los pocos días y los norcoreanos habían barrido la península. Una extraña película comunista los mostraba destruyendo a la resistencia estadounidense con aparente facilidad. Estados Unidos había apelado a las Naciones Unidas mientras la Unión Soviética estaba ausente. La ONU resolvió apoyar la propuesta estadounidense de restaurar el orden en Corea. Designaron al general estadounidense Douglas MacArthur como comandante en jefe de las fuerzas de la ONU. Sus tropas estarían conformadas básicamente por soldados estadounidenses. We are united in detesting communist slavery. We know that the cost of freedom is high, but we are determined to preserve our freedom no matter what the cost. It is at the front that the cost of freedom is being paid. Siguiendo su precipitada retirada, las tropas estadounidenses y sus aliados sudcoreanos se atrincheraban para su última posición a ambos lados del río Naktung. Si no lograban detener el ataque de los norcoreanos, serían expulsados de la península y Corea estaría perdida. Las tropas estadounidenses estaban cansadas y desmoralizadas. Trataban de defender un frente de 200 kilómetros y no había suficientes hombres. Los norcoreanos atacaban una y otra vez, arrastrándose audazmente entre las líneas para atacar por detrás. El 5 de agosto, los norcoreanos lanzaron la primera gran ofensiva, la batalla de Naktung. Cruzarían el río Naktung y construirían una cabeza de puente. Penetraron a través del perímetro occidental en varios puntos. Y el comandante de su 6ª División de Infantería anunció: camaradas, el enemigo está desmoralizado. La tarea que se nos ha dado es la aniquilación de los restos del enemigo. Los estadounidenses necesitaban ayuda desesperadamente, sin saber si ésta llegaría a tiempo. En casa, el Congreso había ampliado la ley de servicio selectivo. Los conscriptos eran trasladados rápidamente. Se solicitaron 50.000 reclutas para septiembre y 50.000 más para octubre. De otros lugares, los aliados estadounidenses venían en su ayuda. We backed the United States. We had an aircraft carrier, the Theseus, that we sent from the Admiralty very quickly in order to support it. To play our fullest part as one of the United Nations, we send another great ship to Korea. The last load of rockets and bombs swings on board as the aircraft carrier Theseus gets ready as quickly as possible. Well, the British did everything they could. Of course, we hadn't got anything like the strength that we had had 10 years before, but we sent what we could in the way of troops, the gallant Gloucesters who fought most magnificently, but needless to say, the major burden was carried by the United States. However, with full support from the United Kingdom, absolutely full support. Necesitaban esta ayuda desesperadamente. El perímetro Pusan, como se le denominaba a las líneas de defensa, estaba apenas aguantando, en gran parte debido a los actos heroicos de pequeñas unidades de infantería y por la llegada de la primera brigada de la Marina.
Esta unidad estaba altamente entrenada en la coordinación de ataques aéreos y terrestres, y su habilidad para aprovechar el poder aéreo estadounidense demostró ser crucial. A mediados de agosto hubo enormes tensiones y actos extraordinarios de heroísmo. Uno ocurrió cuando un avión dejó caer accidentalmente un cohete mientras aterrizaba. Across the carrier's deck. As it stops, two sailors gamble their lives against time. A finales de agosto llegaba un gran número de refuerzos que incluía la 27ª Brigada Británica. Pero el 31 de agosto el enemigo comenzó un ataque masivo en 5 frentes simultáneamente. Penetraron por el sur, por lo que el general Bulldog Walker, comandante de las fuerzas terrestres, se vio forzado a retirar su cuartel general. En los 5 días siguientes, los estadounidenses sufrieron más de 1.200 bajas. Walker dijo a sus oficiales que estaba pensando en una retirada general. Luego, casi tan de repente como habían comenzado, los ataques disminuyeron. Los norcoreanos habían sufrido bajas considerables y las municiones suministradas por los soviéticos se agotaban. Ya no podían mantener su ofensiva. Comenzaron a circular rumores entre las agotadas tropas de que una operación de ayuda masiva estaba en marcha. Estaba a punto de empezar la siguiente etapa de la guerra. El Águila y el Oso continuará en un momento. El Águila y el Oso. Mientras los hombres del general Walker peleaban obstinadamente para mantener el perímetro de Pusan, en Tokio se estaban celebrando reuniones urgentes. Desde el estallido de la guerra en junio, el general MacArthur estaba convencido de que se necesitaba una gran invasión naval para acabar con el conflicto. MacArthur propuso una invasión en Incheon, un puerto en la costa occidental de Corea, a solo 40 kilómetros de Seúl. Pero el Estado Mayor Conjunto y la mayoría de los expertos militares refutaron con fuerza los planes de MacArthur. Decían que Incheon presentaba una fuerte marea, corrientes traicioneras y explanadas pantanosas. Además, la invasión podía realizarse en un plazo de 3 días. El enemigo estaría preparado, pero MacArthur dio un discurso apasionado. Es evidente que aquí en Asia es donde los conspiradores comunistas han escogido hacer su jugada hacia la conquista global. Puedo casi escuchar el tic-tac del segundero del destino. Debemos actuar ahora o moriremos. El 5 de septiembre de 1950, la flota de MacArthur, compuesta por 260 barcos, partía desde Japón. MacArthur sabía que el Pentágono se oponía a su invasión, así que no informó su plan hasta que fue demasiado tarde para detenerlo. Su testarudez no sería jamás olvidada. Los primeros barcos llegaron a Incheon el 11 de septiembre. La isla de Gwomi dominaba el puerto y era decisivo conquistarla primero. Los barcos estadounidenses bombardearon la isla durante 5 días. Un joven oficial de la naval comentó: amigo, esa isla estaba realmente temblando. Yo pensé que iba a derrumbarse y hundirse. El 15 de septiembre, los infantes de marina llegaron a la orilla. MacArthur abandonó su cabina por primera vez en el viaje para observar el ataque. La resistencia era escasa. El enemigo se tambaleaba por el bombardeo. La mayoría se rendía rápidamente. Si algún grupo se negaba, una pala mecánica de la marina lo enterraba vivo en su trinchera. En 25 minutos, la bandera estrellada ondeaba sobre la isla y MacArthur anunciaba: eso es todo, tomémonos una taza de café. Ahora los infantes de marina se atrincheraban y preparaban para que el enemigo contraatacara. Pero ese contraataque nunca ocurrió. La marina comenzó un bombardeo continuo. 6.000 misiles golpearon Incheon en 20 minutos. A las 5:30 p.m. llegaron los primeros botes, muchos encallando en el malecón. Había poca resistencia. Al caer la noche, 18.000 hombres ya estaban en tierra. La ONU había sufrido menos de 200 bajas. Ahora estaban listos para la próxima parte del gran plan, una marcha de 40 kilómetros al este hacia Seúl. Debían recuperar la ciudad e interceptar al ejército norcoreano en el sur. Las fuerzas de la ONU, el 10º Cuerpo, marchaban rápidamente hacia Seúl.
Mientras tanto, en el sur, el asediado octavo ejército del general Walker comenzaba su fuga. La naval lanzó un ataque aéreo masivo y repentinamente el frente comunista colapsó. La primera división de caballería avanzó 88 kilómetros en 3 días, mientras el ejército sudcoreano corría hacia la costa oriental. El enemigo se vio forzado a retirarse de día, por lo que los aviones estadounidenses los atacaban despiadadamente. Fuera de Seúl, el panorama era menos alentador. Los infantes de marina cruzaban el río Han para encontrarse con una tremenda resistencia. I heard that General MacArthur had expected to be able to occupy and secure Seoul within 1 week. But the North Koreans fought valiantly. They fought very effectively from house to house, with the result that it took General MacArthur's forces 2 weeks to secure Seoul. El general MacArthur esperaba impacientemente. Estaba decidido a tomar la ciudad para el 25 de septiembre, 3 meses después del día de la invasión comunista. Obligaba a sus hombres a avanzar, incluso ordenándoles atacar cuando sus oficiales lo consideraban innecesariamente peligroso. El día 25 todavía estaban peleando, pero MacArthur anunció su victoria. No fue sino hasta el 27 de septiembre, 2 días después de su anuncio, que realmente los infantes de marina llegaron a la capital e izaron la bandera de la ONU. MacArthur voló al aeropuerto de Kimpo, en las afueras de Seúl, con Syngman Rhee, presidente de Corea del Sur. Fue el momento de triunfo de MacArthur y estaba decidido a disfrutarlo al máximo. Se le había pedido al general que llevara un helicóptero a la ciudad, pero él insistió en llevar una limusina. Cuando le dijeron que no había puente sobre el río Han, ordenó a los agobiados infantes de marina que le construyeran uno. I recall returning to Seoul with our naval attaché on the 28th of September. And on the 29th, President Rhee and Mrs. Rhee and General MacArthur and Ambassador Mucho and their entourage came back to Seoul, and they had a very moving meeting in the old burnt-out Capitol building there, whereby General MacArthur handed it back to President Rhee. It was a very emotional scene there that day. La ceremonia no fue vista con benevolencia en Washington. A MacArthur se le había ordenado que se distanciara del presidente Rhee, y una vez más hacía caso omiso de los deseos de Washington. A medida que la vida comenzaba a emerger de los escombros de Seúl, MacArthur posaba sus ojos en el norte. Quería que Rhee fuera el gobernante de una Corea unida. En Washington se temía que un ataque provocara a los rusos o a los chinos, pero se presumía que los chinos tenían sus propios problemas. My own opinion was that the Chinese communists, who had been in power solidifying a rule for only 1 year, would not be likely to be engaging in a big adventure which would throw them against the United States and its forces. They had an enormous job of digestion within their own country. They had only recently seized power. There was a great deal to be done. But quite frankly, we were not aware of the mass movement of Chinese forces in the north positioning themselves for a possible major attack in Korea. We just had faulty information at that time. El 28 de septiembre, el ejército sudcoreano cruzaba la frontera en el paralelo 38 y se movía rápidamente hacia la costa oriental. Una semana después, el octavo ejército marchaba desde Seúl hacia el norte. Los norcoreanos se defendían, pero después de una semana comenzaron a rendirse en gran número. Mientras su ejército era perseguido, MacArthur recibió un citatorio para reunirse con el presidente Harry Truman en la isla de Wake, a 3.000 kilómetros de distancia en medio del Pacífico. En su país, Truman era criticado por ser blando ante el comunismo. Se especulaba que la reunión era una campaña publicitaria para que Truman pudiera ser visto junto a el héroe de Incheon. MacArthur no estaba contento. Cuando Truman llegó a Wake, el general no saludó al presidente. En cambio, le estrechó la mano. Truman le colgó una medalla en el pecho, pero MacArthur no se impresionó.
Truman había traído consigo a 38 reporteros y a muchos asistentes. Uno de ellos comentó que parecía una reunión entre dos dirigentes soberanos de Estado. Truman cuestionó a MacArthur rigurosamente acerca de su evaluación sobre la intervención china o soviética. There was always, I think, on our side, the fear that we might get in trouble with the Soviet Union. Well, MacArthur didn't fear that at all. He says we can completely wreck and keep wrecked their railroad. The Trans-Siberian Railroad, it's the only one they had at that time. And we could keep them from supplying their people out there, and we could build up. So he didn't have any fear about it, always Russia. MacArthur realizó una ejecución fascinante y también tuvo éxito acallando sus miedos acerca de China. At Wake Island, General MacArthur told President Truman that he did not think the Chinese would intervene, but that if they did, there would be a mass slaughter at the Yalu River, that it wouldn't make much military difference even if they did. MacArthur dijo que la guerra se acabaría para el Día de Acción de Gracias y el octavo ejército estaría de regreso en casa para Navidad. Luego rechazó una invitación de Truman para almorzar y viajó inmediatamente a su cuartel general. Pero aunque la reunión se disolvió, los chinos siguieron moviéndose y los estadounidenses no lo sabían. El águila y el oso continuará en un momento. El águila y el oso. Las tropas de la ONU acabaron con todo en las primeras 2 semanas de octubre. Las afirmaciones de MacArthur parecían ciertas. Había prometido que la guerra acabaría para el Día de Acción de Gracias y los soldados comenzaban a creerle. Pero mientras ellos avanzaban y MacArthur y el presidente Truman se reunían en la isla de Wake, la China comunista se preparaba para la guerra. La CIA había emitido informes que indicaban que China no se sumaría a la guerra sin aliento soviético. Los chinos habían firmado recientemente un pacto con los soviéticos en Moscú y Estados Unidos creía que los comunistas actuaban juntos. Así que cuando la Unión Soviética demostró no querer tener más relación con Corea, se presumió que China quedaría fuera también. Pero Estados Unidos no se percató de cuánto asustó al gobierno chino de Mao Zedong su avance hacia el río Yalu. A través de los siglos, Corea había sido el primer paso para invadir China. Apenas 20 años antes, Japón usó esta ruta durante la ocupación de Manchuria. They said the Americans had already come to the Yalu River. They had crossed the Yalu River. They would be close to Atomen and coming to our territory into China. So they told us to go and help Korea. At that time, I worked in the protocol department, and our ambassador called in the Indian ambassador in the late night and asked him to pass a warning to the United States government. Yes, and if the United States is going to cross the parallel and expand the war, and China will not sit back and with folded hands. But the United States government ignored the warning. We received a kind of warning through the Indian ambassador, but when he passed that along, he himself expressed some doubt as to its validity and the seriousness of it. But a good many of us made the mistake of guessing that the Chinese would not intervene. And that was a mistake. They did, in fact, intervene. Fue un error que costó muy caro. Para comienzos de octubre, China concentraba tropas en la frontera con Manchuria, al norte del río Yalu. Para el 13 de octubre, y sin notarlo la inteligencia de la ONU, los comunistas comenzaron a cruzar en grandes cantidades. Su ejército era de apariencia arcaica. Parecía más una invasión de cabras que una máquina militar moderna. Pero su simplicidad, su uso de caballos, su falta de radios y vehículos de motor les hizo evadir la detección de la inteligencia de la ONU. Entraron por miles, miles y miles hasta que superaron a los hombres de MacArthur. Mientras tanto, las fuerzas de las Naciones Unidas avanzaban no conscientes del desastre que estaba a punto de ocurrirles. El 20 de octubre, MacArthur ordenó a todos los contingentes de la ONU marchar hacia Yalu. Los británicos sugirieron que MacArthur le ofreciera a China una zona neutral en la frontera, una especie de tierra de nadie. Pero MacArthur rechazó la idea.
Dijo que le recordaba el débil aplacamiento de Hitler en Múnich. Fue el 21 de octubre cuando las fuerzas aliadas escucharon los sobrecogedores sonidos de cornetas y silbatos por primera vez. La primera víctima fue la división sudcoreana. Fue exterminada a solo 65 kilómetros al sur del río Yalu. 3 días más tarde, los chinos atacaron un regimiento sudcoreano completo. Pocos escaparon. Los chinos constituían una fuerza mucho más formidable que las multitudes asiáticas que MacArthur había dicho que podía eliminar fácilmente en el río Yalu. De hecho, a pesar de su falta de equipo militar moderno, los comunistas chinos estaban bien entrenados y en extraordinaria forma. Eran soldados experimentados que habían luchado primero contra Japón y luego contra el ejército nacionalista de Chiang Kai-shek por más de 20 años. En esos primeros días de lucha, los sudcoreanos lograron capturar a numerosos soldados chinos. Era casi imposible confundir a los prisioneros de guerra con los norcoreanos. Sus abrigos acolchados eran marca registrada de los ejércitos de Mao. El general Walker, comandante del 8º ejército, estaba alarmado. Pero MacArthur desechó los informes. Se negó a aceptar que los chinos estaban atacando. El 1 de noviembre de 1950 fue un día crítico en la historia de la guerra coreana. En un son, rodearon la 8ª Caballería estadounidense, matando a más de 600 hombres y tomando prisioneros a muchos. Cuando todo había terminado, no cabía duda de que un nuevo y más poderoso adversario había entrado en la lucha. Así, el conflicto entre el águila y el oso daba un giro inesperado en Corea, introduciendo un nuevo enemigo y una nueva etapa en una guerra que aún tenía un camino muy sangriento que recorrer.